Tagliafico, que es la sorpresa, Medina, De Paul, McAllister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Lautaro y Thiago Almada. Ese es el equipo que hoy saldría a jugar en el debut de Argentina frente a Argelia, un equipo que según ellos están muy preparados, se lo ve muy confiado. El muchacho habló el técnico anoche de Argelia, dijo: hemos estudiado al campeón, son los campeones, pero no venimos a hacer, ¿cómo es que dijo? Ojalá que es, viste que cuando a Messi lo hacen enojar peor, pero creo que dijo: no venimos a hacer como diciendo, parte del show de nadie, ¿no? Como diciendo, vamos a tratar de hacer el partido argentino, que está medio agrandado, pero los equipos africanos vienen bien. Bueno. Ese es el equipo entonces que probablemente salta a la cancha esta noche. 18:14, vamos a saludar al director de Relaciones Institucionales de COSECOR, Alberto Calvo, para que hablemos de las ciudades dispersas que limitan hasta la mejor herramienta digital. Vamos a conocer un poco lo que pasa con las aplicaciones, con todo lo que ya sabemos acá con el tema Uber, etcétera, etcétera. Alberto Calvo, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un enorme desafío hablar de otro tema que no sea la selección y el mundial, ¿no? Estuve muy atento a la formación que planteó el compañero, ¿eh? No, sí. Lo que no debe existir país en el mundo que seamos todos técnicos, somos todos economistas, somos especialistas en aplicaciones. No, y otra cosa es que capaz que Alberto coincide, que una de las poquitas cosas, Alberto, mucho gusto, que nos unen cada 4 años es el Mundial, ¿no? Pero después volvemos a la grieta de siempre, la pelea de siempre, pero es como que para esta fecha, para el Mundial, estamos todos juntos, por lo menos lo que dura el Mundial, ¿no? Vos sabés que, agregando a esto, creo que también lo que nos une de alguna manera es la causa Malvinas, ¿no? Y que sí, tantas veces aparece en la cultura del fútbol argentino, en los cánticos, siempre presente la causa Malvinas, ¿no? Qué emocionante eso. Es cierto, Alberto. Bueno, muchas gracias por la participación en la tarde de hoy, en la previa de la selección, que esperemos que lleguemos hasta donde lleguemos. Ya de por sí, participando ya es muy importante, que por ahí también no lo valoramos nosotros, que ser una de las selecciones del mundo que esté integrando las mejores selecciones del mundo, valga la redundancia. Bueno, Alberto, ¿no puede hablar un poco esto de las ciudades dispersas? ¿Qué son? Que de las herramientas como las plataformas de movilidad, la demanda, de algo que también es la tarjeta SUBE, que nosotros aquí en La Rioja no la tenemos por una cuestión que no se quiso. ¿No puede dar alguna explicación de todo este mundo que está alrededor nuestro, que por ahí que ya lo hemos naturalizado, pero que es lindo saberlo? Sí, bueno, nosotros en el proyecto que se llama Biocomunidad, dentro del espacio Pepe Mujica, que es nuestro presidente honorario de la Fundación COSECOR, el proyecto Biocomunidad plantea de alguna manera desafíos que tienen que ver con cómo construir condiciones de mejores convivencia entre la ciudadanía, el medio ambiente, en nuestros territorios locales, comunitarios o de grandes ciudades, ¿no? Las dificultades, los desafíos que tenemos por delante y de qué manera ir superando estas dificultades en términos organizativos, que se entiende que en la medida que mayor espacio demográfico con más densidad poblacional hay en un pequeño territorio, más dificultades suele haber. En ese marco planteamos que un desafío para construir una conceptualización de biocomunidad, que es cuidar el medio ambiente en el ámbito en el que vivimos y convivimos. El desafío es pensar de qué manera tenemos un transporte público que sea un derecho constituido y que genere una condición amigable con el medio ambiente, y que además ese transporte público urbano tenga la menor dificultad posible para desarrollar una condición de calidad de vida para las personas. Bueno, nos encontramos con un elemento importante, que es, a medida que crecen las densidades poblacionales en zonas metropolitanas, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Tucumán, el Gran Buenos Aires, por supuesto, allí encontramos un deterioro de las condiciones del transporte público significativas.
se ve en una menor cantidad de frecuencia del transporte público, en un crecimiento importante en el valor de las tarifas, donde las garantías de derechos de accesibilidad empiezan a complejizarse, y esta situación es una situación obviamente de incomodidades productivas por las distancias, que suele haber cada vez mucho más grandes las distancias entre el lugar en el que viven las personas y el lugar en el que producen, o en el lugar en el que estudian, o en el lugar en el que se curan. Es decir, que hay una menor calidad de vida con este transporte público deteriorado. La circulación es menos sustentable, y la integración del transporte para mejorar la calidad de vida se distancia considerablemente. También dentro del fenómeno de coyuntura que podemos describir hay una quita de subsidios del gobierno nacional, que esto ha impactado en determinados territorios locales donde se ha encarecido el valor del boleto del transporte público, y esto hace que comience con esa caída de los subsidios también una caída del corte de boletos, y crezcan, por otro lado, esto que vos señalabas en la introducción, ¿no? Plataformas de motos, plataformas de autos, que generan una condición posible de productividad para un montón de personas, que por otro lado se encuentran una fertilidad por esta necesidad que tiene la gente de, al no haber transporte público, ¿qué alternativas tenemos? No, en la investigación del tema te puedo plantear algo que puede ser considerado de color, pero que es significativo. Nos decía que la competencia con el transporte público suele ser la moto, y esto crece de manera destacada la cantidad de motos en uso, en movimiento en las ciudades, no solamente grandes, sino medianas y pequeñas también, buscando una solución ante el problema de no tener un transporte público eficiente, con determinada frecuencia y con calidad de servicio. Es decir, que hay un descenso de esa calidad del transporte público, hay una caída prácticamente de hasta un 40% en las frecuencias, por ejemplo, en el territorio AMBA. En determinados territorios locales, como la ciudad de Córdoba, se ha declarado la emergencia del transporte urbano. Hay una posible caída de la gratuidad para la niñez de menor de 5 años, esto que antes era prácticamente una certeza en cuanto a construir la gratuidad de acceso a la niñez de menos de 5 años. En Rosario, prácticamente, si consideramos el periodo 2020, estamos hablando del año de la pandemia, primer año de pandemia, en una relación con el 2025, en Rosario prácticamente se mueve muy poquitito la cantidad de pasajeros. Estamos comparando con un año extraordinario, como ustedes deben recordar, de lo que fue la escasez de movimiento del 2020, ¿no? Por otro lado, bueno, salarios planchados, atrasados respecto a inflación, de todo lo que implica el trabajo en el transporte público de muchísima empleabilidad establecida allí. El servicio ferroviario, podemos decir que también decayó, 12 servicios que menos tiene el territorio AMBA, a esto todos los días. Por otro lado, no hay acceso a créditos de infraestructura para mejorar la circulación para la red de transporte público, y crece, como vos señalabas, el Uber y tantas otras plataformas de movimiento. Crece la congestión, hay más contaminación, hay más desigualdad urbana, y esto hace que nos alejemos de un proyecto de biocomunidad cuando este fenómeno sucede. Alberto, a ver si entendí, un sistema de transporte público deficiente hace que la gente se vuelque al tema moto. Bueno, no sé si el estudio que hicieron, Alberto, abarca La Rioja. En La Rioja tenemos ese problema, tenemos un servicio de transporte público bastante flojo,
y tenemos una cantidad de motos, pero que todavía hoy nadie nos ha podido dar el número exacto de motos que tiene esta provincia, que es impresionante. La ciudad capital, ¿no? Ostensiblemente, claro. Claro. Sí, sí. Sucede así en todo el territorio de la Argentina. Es, el parque, en este caso un automotor de motocicletas crece porque es, digamos, el bien más accesible y posible de muchos segmentos sociales que incluso lo tienen como primer elemento de transporte adquirido. Entonces allí encuentran realmente una facilidad para moverse porque no tienen ese transporte público. Y además agrego otro dato que me parece también importante y que también hace a la condición de la calidad de vida. La congestión, el exceso de motociclismo, por ejemplo, en espacios reducidos urbanos, de calles angostas y de tantos espacios donde a veces los semáforos no funcionan, los riesgos de una pavimentación, ante una pavimentación no resuelta en términos de calidad, todo eso, el que más expuesto está, el más vulnerable que se encuentra allí es el motociclista, y esto hace que allí suceda también un problema de salud, de atención sanitaria, de los riesgos y de los siniestros que ocurren en el espacio público, ¿no? En la vía pública. Sí. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por el diálogo con la provincia de La Rioja, que tenga un final del día bonito y bueno, seguramente vamos a seguir charlando de todos y los temas que ustedes tocan allí a través de COSECOR. Muy atento. Muchas gracias a ustedes, abrazo grande. Alberto Calvo, en la tarde del inspector. Sí, Daniel. No, ¿cómo va de la mano, no? Sí. Más servicio de transporte, más motos, muchas más motos, más accidentes. Clarito. Bueno, en el caso de, mira, en Río de Janeiro, en Brasil,